Escuchan ustedes la lectura del libro Patriarcas y Profetas. Capítulo 17. Huida y destierro de Jacob. Amenazado de muerte por la ira de Esaú, Jacob salió fugitivo de la casa de su padre, pero llevó consigo la bendición paterna. Isaac le había renovado la promesa del pacto y como heredero de ella le había mandado que tomase esposa de entre la familia de su madre en Mesopotamia. Sin embargo, Jacob emprendió su solitario viaje con un corazón profundamente acongojado. Con solo su báculo en la mano, debía viajar durante varios días por una región habitada por tribus indómitas y errantes. Dominado por su remordimiento y timidez, trató de evitar a los hombres, para no ser hallado por su airado hermano. Temía haber perdido para siempre la bendición que Dios había tratado de darle, y Satanás estaba listo para atormentarlo con sus tentaciones. La noche del segundo día le encontró lejos de las tiendas de su padre. Se sentía desechado y sabía que toda esta tribulación había venido sobre él por su propio proceder erróneo. Las tinieblas de la desesperación oprimían su alma y apenas se atrevía a orar. Sin embargo, estaba tan completamente solo que sentía como nunca antes la necesidad de la protección de Dios. Llorando y con profunda humildad, confesó su pecado y pidió que se le diera alguna evidencia de que no estaba completamente abandonado. Pero su corazón, agobiado, no encontraba alivio. Había perdido toda confianza en sí mismo y temía haber sido desechado por el Dios de sus padres. Pero Dios no abandonó a Jacob. Su misericordia alcanzaba todavía a su errante y desconfiado siervo. Compasivamente el Señor reveló a Jacob precisamente lo que necesitaba, un Salvador. Había pecado, pero su corazón se llenó de gratitud cuando vio revelado un camino por el cual podría ser restituido a la gracia de Dios. Cansado de su viaje, el peregrino se acostó en el suelo, con una piedra por cabecera. Mientras dormía, vio una escalera clara y reluciente, que estaba apoyada en tierra y su cabeza tocaba en el cielo. Por esta escalera subían y bajaban ángeles. En lo alto de ella estaba el Señor de la gloria, y su voz se oyó desde los cielos. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estaba acostado, como desterrado y fugitivo, le fue prometida a él y a su descendencia. Al asegurársele, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esta promesa había sido dada a Abraham y a Isaac, y ahora fue repetida a Jacob. Luego, en atención especial a su actual soledad y tribulación, fueron pronunciadas las palabras de consuelo y estímulo.
He aquí, yo soy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. El Señor conocía las malas influencias que rodearían a Jacob y los peligros a que estaría expuesto. En su misericordia abrió el futuro ante el arrepentido fugitivo, para que comprendiese la intención divina a su respecto, y a fin de que estuviese preparado para resistir las tentaciones que necesariamente sufriría cuando se encontrase solo entre idólatras e intrigantes. Tendría entonces siempre presente la alta norma a que debía aspirar y el saber que por su medio se cumpliría el propósito de Dios le incitaría constantemente a la fidelidad. En esta visión, el plan de la redención le fue revelado a Jacob no del todo, sino hasta donde le era esencial en aquel momento. La escalera mística que se le mostró en su sueño fue la misma a la cual se refirió Cristo en su conversación con Natanael. Dijo el Señor: de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hasta el tiempo de la rebelión del hombre contra el gobierno divino, había existido libre comunión entre Dios y el hombre. Pero el pecado de Adán y Eva separó la tierra del cielo, de manera que el hombre no podía ya comunicarse con su Hacedor. Sin embargo, no se dejó al mundo en solitaria desesperación. La escalera representa a Jesús, el medio señalado para comunicarnos con el cielo. Si no hubiese salvado por sus méritos el abismo producido por el pecado, los ángeles ministradores no habrían podido tratar con el hombre caído. Cristo une el hombre débil y desamparado con la fuente del poder infinito. Todo esto se le reveló a Jacob en su sueño. Aunque su mente comprendió enseguida una parte de la revelación, sus grandes y misteriosas verdades fueron el estudio de toda su vida y las fue comprendiendo cada vez mejor. Jacob se despertó de su sueño en el profundo silencio de la noche. Las relucientes figuras de su visión se habían desvanecido. Sus ojos no veían ahora más que los contornos oscuros de las colinas solitarias y sobre ellas el cielo estrellado. Pero experimentaba un solemne sentimiento de que Dios estaba con él. Una presencia invisible llenaba la soledad. Ciertamente Jehová está en este lugar, dijo, y yo no lo sabía. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo.
Y levantóse Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y alzóla por título, y derramó aceite encima de ella. Siguiendo la costumbre de conmemorar los acontecimientos de importancia, Jacob erigió un monumento a la misericordia de Dios, para que siempre que pasara por aquel camino, pudiese detenerse en ese lugar sagrado para adorar al Señor. Y llamó aquel lugar Betel, o sea, casa de Dios. Con profunda gratitud, repitió la promesa que le aseguraba que la presencia de Dios estaría con él, y luego hizo el solemne voto: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si tornare en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Jacob no estaba tratando de concertar condiciones con Dios. El Señor ya le había prometido prosperidad, y este voto era la expresión de un corazón lleno de gratitud por la seguridad del amor y la misericordia de Dios. Jacob comprendía que Dios tenía sobre él derechos que estaba en el deber de reconocer, y que las señales especiales de la gracia divina que se le habían concedido le exigían reciprocidad. Cada bendición que se nos concede demanda una respuesta hacia el autor de todos los dones de la gracia. El cristiano debiera repasar muchas veces su vida pasada y recordar con gratitud las preciosas liberaciones que Dios ha obrado en su favor, sosteniéndole en la tentación, abriéndole caminos cuando todo parecía tinieblas y obstáculos, y dándole nuevas fuerzas cuando estaba por desmayar. Debiera reconocer todo esto como pruebas de la protección de los ángeles celestiales. En vista de estas innumerables bendiciones, debiera preguntarse muchas veces con corazón humilde y agradecido: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros bienes debieran dedicarse en forma sagrada al que nos confió estas bendiciones. Cada vez que se obra en nuestro favor una liberación especial o recibimos nuevos e inesperados favores, debiéramos reconocer la bondad de Dios, expresando nuestra gratitud no solo en palabras, sino, como Jacob, mediante ofrendas y dones para su causa. Así como recibimos constantemente las bendiciones de Dios, también hemos de dar sin cesar. Y de todo lo que me dieres, dijo Jacob, el diezmo lo he de apartar para ti.
nosotros que gozamos de la clara luz y de los privilegios del Evangelio, nos contentaremos con darle a Dios menos de lo que daban aquellos que vivieron en la dispensación anterior, menos favorecida que la nuestra? De ninguna manera. A medida que aumentan las bendiciones de que gozamos, ¿no aumentan nuestras obligaciones en forma correspondiente? Pero, ¿cuán en poco las tenemos? ¿Cuán imposible es el esfuerzo de medir con reglas matemáticas lo que le debemos en tiempo, dinero y afecto, en respuesta a un amor tan inconmensurable y a una dádiva de valor tan inconcebible? Los diezmos para Cristo. Oh, mezquina limosna, pobre recompensa, para los que ha costado tanto. Desde la cruz del Calvario, Cristo nos pide una consagración sin reservas. Todo lo que tenemos y todo lo que somos lo debiéramos dedicar a Dios. Con nueva y duradera fe en las promesas divinas y seguro de la presencia y la protección de los ángeles celestiales, prosiguió Jacob su jornada a la tierra de los orientales. Pero qué diferencia entre su llegada y la del mensajero de Abraham casi 100 años antes. El servidor había venido con un séquito montado en camellos y con ricos regalos de oro y plata. Jacob llegaba solo, con los pies lastimados, sin más posesión que su cayado. Como el siervo de Abraham, Jacob se detuvo cerca de un pozo, y fue allí donde conoció a Raquel, la hija menor de Labán. Ahora fue Jacob quien prestó sus servicios, quitando la piedra de la boca del pozo y dando de beber al ganado. Después de haber manifestado su parentesco, fue acogido en casa de Labán. Aunque llegó sin herencia ni acompañamiento, pocas semanas bastaron para mostrar el valor de su diligencia y habilidad, y se le exhortó a quedarse. Convinieron en que serviría a Labán 7 años por la mano de Raquel. En los tiempos antiguos era costumbre que el novio, antes de confirmar el compromiso del matrimonio, pagara al padre de su novia, según las circunstancias, cierta suma de dinero o su valor en otros efectos. Esto se consideraba como garantía del matrimonio. ¿No les parecía seguro a los padres confiar la felicidad de sus hijas a hombres que no habían hecho provisión para mantener una familia? Si no eran bastante frugales y enérgicos para administrar sus negocios y adquirir ganado o tierras, se temía que su vida fuese inútil. Pero se hacían arreglos para probar a los que no tenían con qué pagar la dote de la esposa. Se les permitía trabajar para el padre cuya hija amaban durante un tiempo, que variaba según la dote requerida. Cuando el pretendiente era fiel a sus servicios y se mostraba digno también en otros aspectos, recibía a la hija por esposa y, generalmente, la dote que el padre había recibido se la daba a ella el día de la boda. Pero tanto en el caso de Raquel como en el de Lea,
el egoísta Labán se quedó con la dote que debía haberles dado a ellas. Y a eso se refirieron cuando dijeron antes de marcharse de Mesopotamia: nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Esta antigua costumbre, aunque muchas veces se prestaba al abuso, como en el caso de Labán, producía buenos resultados. Cuando se pedía al pretendiente que trabajara para conseguir a su esposa, se evitaba un casamiento precipitado y se le permitía probar la profundidad de sus afectos y su capacidad para mantener a su familia. En nuestro tiempo resultan muchos males de una conducta diferente. Muchas veces ocurre que antes de casarse, las personas tienen poca oportunidad de familiarizarse con sus mutuos temperamentos y costumbres. Y en cuanto a la vida diaria, cuando unen sus intereses ante el altar, casi no se conocen. Muchos descubren demasiado tarde que no se adaptan el uno al otro, y el resultado de su unión es una vida miserable. Muchas veces sufren la esposa y los niños a causa de la indolencia, la incapacidad o las costumbres viciosas del marido y padre. Si, como lo permitía la antigua costumbre, se hubiese probado el carácter del pretendiente antes del casamiento, habrían podido evitarse muchas desgracias. Jacob trabajó fielmente 7 años por Raquel, y los años durante los cuales sirvió pareciéronle como pocos días, porque la amaba. Pero el egoísta y codicioso Labán, deseoso de retener tan valiente ayudante, cometió un cruel engaño al sustituir a Lea en lugar de Raquel. El hecho de que Lea misma había participado del engaño hizo sentir a Jacob que no la podía amar. Su indignado reproche fue contestado por Labán con el ofrecimiento de que trabajara por Raquel otros 7 años. Pero el padre insistió en que Lea no fuese repudiada, puesto que esto deshonraría a la familia. De este modo se encontró Jacob en una situación sumamente penosa y difícil. Por fin decidió quedarse con Lea y casarse con Raquel. Fue siempre a Raquel a quien más amó, pero su predilección por ella excitó envidias y celos, y su vida se vio amargada por la rivalidad entre las dos hermanas. 20 años permaneció Jacob en Mesopotamia, trabajando al servicio de Labán, quien, despreciando los vínculos de parentesco, estaba ansioso de apropiarse de todas las ventajas. Exigió 14 años de trabajo por sus 2 hijas, y durante el resto del tiempo cambió 10 veces el salario de Jacob. Con todo, el servicio de Jacob fue diligente y fiel. Las palabras que le dijo a Labán en su última conversación con él describen vivamente la vigilancia incansable con que había cuidado los intereses
de su exigente amo. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, de mi mano lo requerías. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño se huía de mis ojos. Era preciso que el pastor guardase sus ganados de día y de noche. Estaban expuestos al peligro de ladrones y de numerosas fieras que con frecuencia hacían estragos en el ganado que no era fielmente cuidado. Jacob tenía muchos ayudantes para apacentar los numerosos rebaños de Labán, pero él mismo era responsable de todo. Durante una parte del año era preciso que él quedase personalmente a cargo del ganado, para evitar que en la estación seca los animales pereciesen de sed, y que en los meses de frío se helasen con las crudas escarchas nocturnas. Jacob era el pastor jefe, y los pastores que estaban a su servicio eran sus ayudantes. Si faltaba una oveja, el pastor principal sufría la pérdida, y los servidores a quienes estaba confiada la vigilancia del ganado tenían que darle cuenta minuciosa si éste no se encontraba en estado lozano. La vida de aplicación y cuidado del pastor y su tierna compasión hacia las criaturas desválidas, confiadas a su vigilancia, han servido a los escritores inspirados para ilustrar algunas de las verdades más preciosas del Evangelio. Se compara a Cristo en su relación con su pueblo con un pastor. Después de la caída del hombre, vio a sus ovejas condenadas a perecer en las sendas tenebrosas del pecado. Para salvar a estas descarriadas, dejó los honores y la gloria de la casa de su padre. Dice: Yo buscaré la perdida y tornaré la amontonada, y ligaré la perniquebrada, y corroboraré la enferma. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán en rapiña, ni las bestias de la tierra las devorarán. Se oye su voz que las llama a su redil, y habrá sombrajo para sombra contra el calor del día, para acogida y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Su cuidado por el rebaño es incansable, fortalece a las ovejas débiles, libra a las que padecen, reúne los corderos en sus brazos y los lleva en su seno. Sus ovejas le aman, mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cristo dice: El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene, y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata, y esparce las ovejas.
Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Cristo, el pastor principal, ha confiado el rebaño a sus ministros como subpastores, y les manda que tengan el mismo interés que Él manifestó, y que sientan la misma santa responsabilidad por el cargo que les ha confiado. Les ha mandado solemnemente ser fieles, apacentar el rebaño, fortalecer a los débiles, animar a los que desfallecen y protegerlos de los lobos rapaces. Para salvar a sus ovejas, Cristo entregó su propia vida y señala el amor que así demostró como ejemplo para sus pastores. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, no tiene verdadero interés por el rebaño. Trabaja solamente por la ganancia y no cuida más que de sí mismo. Calcula su propia ventaja en vez de atender los intereses de los que les han sido confiados. Y en tiempos de peligro huye y abandona al rebaño. El apóstol Pedro amonesta a los subpastores: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Y Pablo dice: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al ganado. Todos los que consideran como un deber desagradable el cuidado y las obligaciones que recaen sobre el fiel pastor son reprendidos así por el apóstol, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. El jefe de los pastores despediría de buena gana a todos estos siervos infieles. La iglesia de Cristo ha sido comprada con su sangre, y todo pastor debe darse cuenta de que las ovejas que están bajo su vigilancia han costado un sacrificio infinito. Debe considerar a cada una de ellas como un ser de valor inestimable, y debe ser incansable en sus esfuerzos por mantenerlas en un estado sano y próspero. El pastor compenetrado del Espíritu de Cristo imitará su ejemplo de abnegación, trabajando constantemente en favor de los que le fueron confiados, y el rebaño prosperará bajo su cuidado. Todos tendrán que dar estricta cuenta de su ministerio. El maestro preguntará a cada pastor: ¿dónde está el rebaño que te fue dado, la grey de tu gloria?
El que sea hallado fiel recibirá un rico galardón. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, dice el apóstol, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando Jacob, cansado de servir a Labán, se propuso volver a Canaán, dijo a su suegro, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Pero Labán le instó para que se quedara, declarándole, experimentado he que Jehová me ha bendecido por tu causa. Veía que su hacienda aumentaba bajo la administración de su yerno. Entonces dijo Jacob, poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número. Pero a medida que el tiempo pasaba, Labán comenzó a envidiar la mayor prosperidad de Jacob, quien prosperó mucho, y tuvo muchas ovejas, y siervos y siervas, y camellos y asnos. Los hijos de Labán participaban de los celos de su padre, y sus palabras maliciosas llegaron a oídos de Jacob. Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta grandeza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para él como ayer y antes de ayer. Jacob habría dejado a su astuto pariente mucho antes, si no hubiese temido el encuentro con Esaú. Ahora comprendió que estaba en peligro frente a los hijos de Labán, quienes, considerando suya la riqueza de Jacob, tratarían tal vez de obtenerla por la fuerza. Se encontraba en gran perplejidad y aflicción, sin saber qué camino tomar. Pero recordando la bondadosa promesa de Betel, llevó su problema ante Dios y buscó su consejo. En un sueño se contestó a su oración, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, que yo seré contigo. La ausencia de Labán le ofreció una ocasión para marcharse. Jacob reunió rápidamente sus rebaños y manadas y los envió adelante. Luego atravesó el Éufrates con sus esposas y niños y siervos, a fin de apresurar su marcha hacia Galaad, en la frontera de Canaán. 3 días después, Labán se enteró de su huida y se puso en camino para perseguir la caravana, a la cual dio alcance el 7º día de su viaje. Estaba lleno de ira y decidido a obligarlos a volver, lo que no dudaba que podría hacer, puesto que su compañía era más fuerte. Los fugitivos estaban realmente en gran peligro.
Si Labán no realizó su intención hostil, fue porque Dios mismo se interpuso en favor de su siervo. Poder hay en mi mano, dijo Labán, para haceros mal. Mas el Dios de vuestro padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Es decir, que no debía inducirlo a volver, ni por la fuerza, ni mediante palabras lisonjeras. Labán había retenido la dote de sus hijas, y siempre había tratado a Jacob astuta y duramente. Pero con característico disimulo le reprochó ahora su partida secreta, sin haberle dado como padre siquiera la oportunidad de hacer una fiesta de despedida, ni de decir adiós a sus hijas y a sus nietos. En contestación a esto, Jacob expuso lisa y llanamente la conducta egoísta y envidiosa de Labán, y lo declaró testigo de su propia fidelidad y rectitud. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no fueran conmigo, dijo Jacob, de cierto me enviarías ahora vacío. Vio Dios mi aflicción y el trabajo de mis manos, y reprendióte anoche. Labán no pudo negar los hechos mencionados, y propuso un pacto de paz. Jacob aceptó la propuesta, y en señal de amistad fue erigido un monumento de piedras. A este lugar dio Labán el nombre de Mizpa, majano del testimonio, diciendo, atalaye Jehová entre mí y entre ti, cuando nos apartaremos el uno del otro. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano, y he aquí este título, que he erigido entre mí y ti. Testigo sea este majano, y testigo sea este título, que ni yo pasaré contra ti este majano, ni tú pasarás contra mí este majano, ni este título, para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nachor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por el temor de Isaac su padre. Para confirmar el pacto, celebraron un festín. Pasaron la noche en comunión amistosa. Y al amanecer Labán y su acompañamiento se marcharon. Después de esta separación se pierde la huella de toda relación entre los hijos de Abraham y los habitantes de Mesopotamia.